Amados, estamos a punto de comenzar la lectura y el estudio del libro La Educación, que fue escrito por nuestra hermana Elena de White en el año 1903. La Educación tiene 35 capítulos y cada semana estudiaremos uno de esos capítulos y realizaremos una síntesis que compartiremos juntos. En este libro, la señora White nos deja esta singularísima declaración: la obra de la educación y la obra de la redención son una. Elena White se ocupa de los grandes principios guiadores de la educación en su sentido más amplio y más abarcante. En sus páginas hallaréis percepciones guiadoras de la verdadera educación. Es nuestro deseo que disfrutéis con este estudio y que el Señor bendiga la lectura de este libro. Hola, estimados amigos, hermanos de la Iglesia Central y las personas que nos escuchan en sus dispositivos móviles, ya sea computadora, celular. Es un placer saludarles en esta oportunidad. Y hoy miércoles, como es costumbre, de repasar el libro La Educación, creo que es un tema muy interesante, muy importante. Ojalá que podamos lograr transmitir las ideas que tocan o que corresponden al capítulo 6 en esta oportunidad. Mi nombre es Israel Alarcón, como algunos me conocen, quizá otros no, pero lo hacemos con mucho gusto. Así que después de haber escuchado estos cantos, vamos a orar nuevamente para que Dios nos dirija y compartir esta breve reflexión para beneficio de todos y de mí mismo, por supuesto, que nos cae muy bien recordar estos temas, ¿no? Oramos. Amoroso Padre que estás en el cielo, te alabamos por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias porque nos has mantenido con salud hasta estos momentos. Pedimos por las personas que tienen alguna situación especial de enfermedad de cualquier índole. Tú conoces, Señor, la situación de cada familia que nos escucha, que nos ve. Pedimos que seas propicio a ellos. Ayúdanos en el estudio de esta noche y que podamos, Señor, atesorar nuestro corazón, pero también practicar y compartir estas enseñanzas. Bendícenos, Señor. Permite que nuestro carácter, nuestro temperamento sea inclinado hacia lo positivo, hacia lo que tu palabra enseña, y que podamos estar fieles para cuando vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. El capítulo 6, amigos, el capítulo 6 del libro La Educación se titula La Escuela de los Profetas. La Escuela de los Profetas es un tema muy interesante. Es sabido de todos que Dios tiene siempre un plan especial para sus hijos. Desde que puso al hombre en la tierra, a Adán y a Eva, les dictó, les estructuró un plan de educación a partir de que fueron puestos en el Edén. Y obviamente cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, pues este plan sigue en pie, ¿no? Mayormente ocupábamos un plan de educación. Así que estaré leyendo algunos fragmentos, iremos comentando aquí, si ustedes gustan poner por ahí algún comentario, alguna pregunta, al final posiblemente se pueda responder con mucho gusto, ¿no? Dice que el pueblo de Dios cae en incredulidad, ¿no? Y que descuida las instrucciones de Dios. Algo interesante que ocurre en las diferentes épocas del pueblo de Dios, los israelitas o los hebreos. Se rodea de tentaciones y entonces empieza el detalle, el problema. No obstante, Dios no los abandona, por supuesto. Dios ha sido benéfico, benevolente, bondadoso, misericordioso por las edades. Saben, Él no cambia. Dios es amor y su carácter pues es eterno, ¿no? También es justo, también es misericordioso y esos principios
trató de instilarlos, de entreverarlos, de entrelazarlos en los planes de estudio para sus hijos. Hay un detalle. Dios dicta, Dios dice qué plan hay para que los hijos de las familias hebreas pudieran crecer en el conocimiento de la gracia, conocimiento de Dios. Pero dice aquí una notita, los padres y las madres de Israel llegaron a ser indiferentes hacia la obligación que Dios les había encomendado para con sus hijos. Y a causa de esta infidelidad que se observaba en el hogar, las influencias idólatras del exterior se empezaron a notar. Muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos. Y entonces siguen en los caminos de los paganos. Y ustedes conocen eso, ¿no? Cuando tenemos más comunión con algo negativo, o si tenemos comunión con algo negativo, pues nos pegan cosas, rasgos de carácter negativo, ¿no? Si nos comunicamos más con personas bondadosas, amables, educadas, con un lenguaje muy aceptable, sano, pues también aprendemos de ellos, ¿no? Así que es una labor solemne, ¿saben? La que se le encomendó a los padres y a los maestros. Y está la responsabilidad y el desafío. En la actualidad todavía Dios tiene esas directrices para los hogares cristianos y para los no cristianos también, pero mayormente para los cristianos, ¿sí? Ahora, ¿para qué fueron puestas estas escuelas? Dice aquí, a fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó estos instrumentos para que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados, a los profetas, divinamente designados. Y el profeta era, por supuesto, directamente enviado por Dios en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración divina y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de parte de Dios. Pero también recibían este nombre otras personas que no eran tan directamente inspiradas, pero eran llamados por Dios para instruir al pueblo en las obras y en los caminos de Dios para preparar esa clase de maestros. Esa clase de maestros que iban a transmitir la herencia, la antorcha de la fe, del conocimiento. Y entonces Samuel, el profeta Samuel, por orden divina, fundó la escuela de los profetas. Y el objetivo, el propósito de esas escuelas, naturalmente, Dios, bien porque conoce el futuro desde el principio y el fin desde el principio, estas escuelas tienen el objetivo de servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Ese era el propósito. Otra vez, servir como barreras contra la corrupción que se propagaba. En la actualidad, queridos amigos, queridos hermanos, también hay corrupción al por mayor. Debiésemos pensar con seriedad y con solemnidad qué papel me toca jugar a mí como familia cristiana. Reunir a los hijos, ¿verdad? Por supuesto, las edades pueden variar, pero invitar a los hijos no es muy fácil por las circunstancias diversas posiblemente, pero sí es posible, ¿no? Planeando, organizando los tiempos, se puede hacer, por supuesto. Y entonces, estudiar lo que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios para nuestros tiempos, ¿qué nos dice? Lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Aprovechar los tiempos, los espacios, porque es importante conocer a Dios y conocer la voluntad. ¿Qué quiere Dios de nosotros, no? Que siempre ha pedido Dios lo mismo. Dice un proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Es decir,
aquí está la enseñanza. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, o sea, sé valiente, nunca se aparte de tus ojos, de tu vida, este libro de la ley. Las enseñanzas que Dios dio para que sus hijos caminaran en integridad, en integridad. Entonces quedó claro, el objetivo de las escuelas era servir como barrera contra las influencias corruptoras. Entonces Samuel reúne grupos de jóvenes, y fíjense el perfil, piadosos, jóvenes piadosos, inteligentes, estudiosos, y a estos mismos los matriculó, los registró y les puso el nombre como hijo de los profetas. Así que estos muchachos, a medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder mental crecía, la energía del alma se vivificaba, y entonces los alumnos recibían la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Así que eso eran los alumnos, pero los maestros también tienen un perfil. No solamente eran versados los maestros en la verdad acerca de Dios, sino que habían gozado la comunión con Dios. Comunión con Dios. Y habían recibido el don especial de su Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Un maestro que ha gozado, que se nota que ha gozado de la comunión con Dios y que aparte recibe el don del Espíritu Santo, versado en la verdad divina, no meramente teoría. Podemos saber mucho a veces, pero tenemos que aprender a comulgar con Dios, con el autor de la verdad, con la fuente de sabiduría, y entonces recibir el don especial del Espíritu Santo para poder transmitirlo, para poder transformar mentes. Maestros que me escuchan, padres que me escuchan, ese es el reto. Saber de la palabra, comunión con Dios y recibir el toque del Espíritu Santo, y se nos va a facilitar mucho el trabajo como docente, ¿no? Empezando por un servidor y por los que me escuchan y por los padres. Estos maestros gozaban del respeto y la confianza del pueblo. Respeto y confianza. Así que eran conocedores, eran piadosos. Así que por lo pronto Samuel fundó 2 escuelas, una en Ramá, ahí vivía él, en Ramá, y la otra escuela en Kiriat Jearim. Después se establecieron otras escuelas, por supuesto. ¿Cómo se sostenían los alumnos de estas escuelas? Porque tampoco llevaban puro leyendo, ¿no? Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra. A mí me dan, como dice el dicho, en la pata de palo con eso, ¿no? Cultivando la tierra, realizando algún otro trabajo manual. No se consideraba el trabajo como degradante, como de algo de menor envergadura, sino que era algo muy importante. Se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer un trabajo útil. Me explico. Todos los jóvenes, ya fueran de padres ricos o pobres, aprendían un oficio. Esa era la encomienda. Y aunque debían educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar la mayor utilidad posible. Muchos de los maestros también se mantenían por medio del trabajo manual, cultivando la tierra, fabricando algún mueble, etcétera, etcétera. La enseñanza, ¿cómo se transmitía? No había cañones, no había dispositivos, pero mucha de la enseñanza, tanto del hogar como en las escuelas, era de forma oral, cantada, recitada, en rimas, en proverbios, en salmos. Así que los jóvenes aprendían de forma oral y, por supuesto, transfiriéndolo con el trabajo útil, con lo significativo de la vida. Ahora, estos jóvenes también aprendían a leer los pergaminos de la escritura, mayormente los escritos hebreos, el Antiguo Testamento. Los principales temas de estudio, las materias eran la ley de Dios. Fíjense bien, la ley de Dios, la historia. ¿Se imaginan meditar y espaciarse en la ley de Dios, que pocas veces se hace?
que muchos grupos religiosos no quieren, que el enemigo Lucifer, desde que estaba en el cielo, la odió, la denigró, la execró. La ley de Dios era tema de estudio fundamental, básico. La historia sagrada. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue lo otro? ¿Cómo fue el cruce del Mar Rojo? ¿Cómo fue el Jordán, Abraham, Isaac, Jacob? Esas historias. Daniel, allá, bien lejos. Hace mucho, ¿no? Ese tipo de historias. Elías, y en el Monte Carmelo, etc. La música sagrada y la poesía. Esos eran los temas. Repito, la ley de Dios, la historia, la música sagrada y la poesía. Dice el comentario que en los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Quiero decir ahora algo. Alguien puede decir, ¿a quién le interesa eso ahora? Pues fíjese que en ese tiempo se rastreaban las pisadas, la creación de Dios, se discutía ese tema, se ahondaban en esos temas, y las personas tenían una firmeza de carácter que raras veces se ve en nuestros tiempos, ¿no? Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo. Orar, pero vamos a orar así. Se enseñaba a acercarse al Creador, a ejercitar la fe en Él y a comprender y a obedecer las enseñanzas de su espíritu. Así que con ese proceso, con ese método, el intelecto de las personas, de los alumnos, se santificaba. Sacaban cosas santas del tesoro de Dios, cosas nuevas, cosas viejas, y el Espíritu Santo se manifestaba en la profecía y el santo canto o el canto sagrado. Así que esas escuelas llegaron a ser muy eficaces para estimular la justicia que engrandece una nación. Justicia, honestidad, integridad, lealtad, obediencia. Imagínense un colegio de esa categoría ahora, o una escuela, o un hogar, o un municipio con estas características, donde se exalta la ley de Dios, donde se aprende la historia sagrada, donde se eleva el canto sagrado y la poesía, donde se aprende a trabajar la persona, donde desarrolla el carácter, a cultivar la tierra, pero también ahora a construir, ¿por qué no? A aprender tecnologías, plataformas para hacer proyectos, trabajos, algo sano, ¿verdad? Y santo. Dice aquí que los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. David dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Siempre que seamos obedientes, siempre que inclinemos nuestro oído a escuchar, a atender el mandato de Dios, vamos a tener sabiduría, pero no solamente éxito en lo que emprendamos, éxito, por supuesto. Así que, grosso modo, amigos y hermanos, y hay más cosas que decir al respecto. La época cumbre, por ejemplo, de David. Sin embargo, hay algo interesante en el reinado de David, el reinado de Salomón y en otros hombres. Algo interesante, no sé si llamarlo interesante. En cada época existe una época de decadencia, de querer también imitar a otros pueblos, de asociarse con la idolatría, con matrimonios paganos, y entonces se van derribando las barreras, se va soslayando, se va aminorando, se va quitando la solemnidad de las cosas, y entonces el fruto es el orgullo, la ambición, la prodigidad, y empiezan los problemas. El sensualismo, la crueldad, la extorsión, la injusticia, el ser no compasivo, el tener indiferencia a las cosas de Dios, y entonces empiezan los problemas graves.
Dice el comentario que la nación de la cual él había sido el orgullo, David, siguió sus pasos. Los de David, el rey, abandonó a Dios y todos los alumnos también. Mayoría de los profetas, los maestros, aunque más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que rindiera fruto el mal que había sembrado. Así que tremendas consecuencias cuando nos apartamos del ideal de Dios. Si Dios tiene establecido, tiene un sistema de educación, y a veces queremos equipararlo a otros tipos de cosas, ¿no? Se nos hace aburrido, muchas reglamentaciones, todo el tiempo lo mismo. Bueno, es que Dios es eterno, imagínense. Claro, las formas cambian, pero la esencia debe ser la misma, pero sin quebrantar los principios, ¿verdad? Entonces, la caída de Israel, dice aquí, comenzó con el rechazo de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Y qué estrelladas se pegaron, ¿no? Y nos pegamos a veces. Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de él, su propósito para los que en él confían es inmutable. Todo lo que Dios hace es y será perpetuo. Los propósitos de Dios finalmente se cumplen. Y entonces sabemos que Dios tiene misericordia de sus hijos, tuvo misericordia en el pasado y la tendrá siempre. Ojalá la aceptemos, ojalá que la aprovechemos. ¿Sí? Dice aquí, si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios, y esto vamos a resaltarlo, en todos los tiempos es la misma. La obra de Dios, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los maestros, de los pastores, de los obreros bíblicos, es la misma. El maestro es el mismo, Dios es el mismo, el carácter de Dios y su plan son los mismos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago, ¿verdad? Así que la experiencia, amigos, la experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Dice Romanos 15:4, lo que antes ocurrió, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza ha sido escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Dice Judas, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ojalá que podamos ir a la Biblia, ojalá que podamos aprovechar los folletos de escuela sabática bien redactados, el descanso en Cristo, el sábado, por ejemplo, y los que habrán de seguir. Tenemos el privilegio de cada 3 meses tomar una materia a nivel universitario y poder ir desarrollando este carácter que Dios desea que desarrollemos. Los matinales son buenos, los folletos de escuela sabática, los libros del Espíritu y Poesía, pero sobre todo eso, la palabra de Dios, que es la que transforma, es la palabra santa, y es un Dios santo que nos invita hoy por hoy a seguir conociéndole, a seguir aceptándole. Dios me los bendiga, y es mi deseo y oración que esta pequeña reflexión, esta pequeña lectura que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Educación, podamos repasarlo. Repasemos el carácter de los maestros, cómo era el perfil de ellos, cómo era el perfil de los alumnos, ¿sí? Qué materias se enseñaban, cómo se mantenían, cuál era el ideal de Dios para su pueblo y sigue siendo para el pueblo de la actualidad, de los que decimos ser cristianos, hijos de Dios, obedientes, por supuesto. Y hermanos, un día no muy lejano, sabemos que Dios cumplirá finalmente su propósito y ojalá seamos parte de ese propósito de Dios. Dios me los bendiga. Deseamos que tengan buenas noches. Vamos a orar para terminar. Querido Jesús, hemos repasado unas pequeñas enseñanzas. Permite que podamos aprender, que podamos poner en práctica, que podamos ahondar en estos temas
para que nuestro carácter sea igual, Señor, semejante al tuyo, y que podamos reflejar que somos personas distinguidas, distintas, que van a enseñar a otros pueblos para que el mundo se inunde de tu conocimiento. Cuando vengas por segunda vez, que podamos ser de ese grupo especial que estará en pie, esperándote con los brazos abiertos. Bendice las familias, bendice los maestros, bendice el Colegio Obregón, aquí en Obregón, Sonora, y a las demás escuelas también, que tu bendición sea sobre ellos y sobre los docentes que laboran y laboramos en las distintas instituciones educativas. Pero sobre todo, Señor, en el hogar, que pueda ser el centro de atención más especializado para nuestros hijos. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Buenas noches. Gracias.